Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Noticias Ahora. Este 1 de mayo, trabajadores, gremios y sindicatos se concentraron este jueves en Plaza Venezuela, en la ciudad de Caracas, para rechazar la bonificación del salario en el país. Trabajadores rechazaron los anuncios realizados por Nicolás Maduro la noche de este miércoles, en los cuales fijó el bono de guerra económica para empleados activos en $120 y pensiones en $50, sin incrementar el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares, el equivalente a poco más de $1,50. Solamente a él se le ocurre o piensa de que es un bono ¿cómo es? Grandioso. Eso es totalmente mentira. Es algo que él no piensa, que nosotros somos totalmente ignorantes. Nosotros pasamos por la universidad y sacamos cuenta y somos los que llevamos nuestra vida, nuestro calvario. Porque no es solamente la comida, las medicinas, nuestros hijos, nuestros padres, el día a día. ¿Cómo él pretende que un aumento de bono va a servir donde eso no incide en el sueldo? Si es porque quieren hambrear más al país, oye, lo están logrando. Vamos a nombrarlo a él para el premio Nobel de la miseria. El día que la vayan a pagar, ya eso no llega a $50, debe llegar por lo menos a $20, porque todo va a aumentar, todo se lo va a llevar el aumento y no va a alcanzar para nada, porque esto es miseria constante. Estos son aumentos para que nuestra miseria no muera. Yo por primera vez en mi vida me comí una arepa rellena con masa en el año 2017 y de ahí para acá varias veces me ha tocado comer arepa rellena con masa. No estoy conforme. Esos anuncios son pura politiquería, porque mientras sigan aumentando bonos, que realmente no fue nada porque fueron $30 y a tasa del Banco Central, que después se traduce en menos. A pesar de que yo soy profesora universitaria, en mi casa tengo una bodega, porque es una forma pues de subsistir. Tengo una bodega y tengo una microempresa para hacer tortas, dulces tradicionales y fiesta, y con eso realmente es que podemos sobrevivir. Dirigentes denunciaron una política de desaparición del salario de los venezolanos y exigieron la salarización de los bonos a los trabajadores. Lo primero es exigir que esa bonificación forme parte del salario de los trabajadores, que el pago de las vacaciones que se vienen los próximos meses sea en función de ese bono de guerra al cual desde el año 2022 nos han tenido sometidos. Lo que se concreta es la desalarización y la pérdida del valor formal del trabajo en Venezuela. De hecho, las recomendaciones ¿cuáles eran? Ir a empleo de cuenta propia, sin protección social, sin beneficio socioeconómico. Creo que es un momento muy grave y muy lamentable para los trabajadores venezolanos. ¿Vamos rumbo a un país sin seguridad social? Estamos en un país sin seguridad social. La crisis en el sector salud, educación, inclusive en el sector vivienda, las posibilidades de futuro en este país están comprometidas. Según datos de la encuesta Condiciones de Vida 2024 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, un 56.5% de los hogares se mantuvo el año pasado en pobreza multidimensional, mientras que la desigualdad económica pasó de 40.7% a 53.9% en una década en Venezuela. Por su parte, el oficialismo marchó exigiendo la liberación de los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador. Desde Caracas se desplegaron en PDVSA La Campiña con recorrido a la avenida Francisco de Miranda, Chacao, Altamira, Parque Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos, La California y su llegada hasta el Gran Muro de Petare. En otros estados del país como Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui, Zulia, Mérida, Lara, entre otros, los candidatos del Gran Polo Patriótico en compañía de la masa trabajadora lideraron los recorridos. Hoy el pueblo venezolano, el pueblo trabajador, está movilizado en todo el país. Todas las capitales de Venezuela están marchando pidiendo la liberación de Maikeli, que regresen a Maikeli. Es una exigencia en defensa de los derechos que como pueblo tenemos y en defensa de los derechos humanos. También
conmemoramos el Día Internacional del Trabajador. Y nosotros principalmente tenemos que honrar a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela, porque si algo han demostrado al planeta entero es la capacidad de resistencia frente al bloqueo criminal. Ayer el presidente Nicolás Maduro hizo anuncios extraordinarios con el máximo de los sacrificios que puede haber en el medio de un contexto internacional adverso, de una guerra comercial que ha desatado el gobierno de los Estados Unidos contra todo el planeta. En medio del bloqueo criminal, el presidente Nicolás Maduro, un presidente obrero, ha hecho anuncios para los trabajadores sobre el ingreso mínimo integral, compuesto por bonos de guerra, tú sabes. Este ingreso mínimo integral llega a los 160, el equivalente a $160, a las pensiones que llegan al equivalente a $50, a la creación por el sistema patria del bono único de protección de la familia trabajadora. Es una protección integral. Venezuela está dando muestra de que sí se puede, que en la peor de las adversidades aquí está un pueblo trabajador, aquí hay un pueblo en unión nacional. Fíjate, hoy amanecimos con cifras reportadas por el Banco Central de Venezuela. Primer trimestre de 2025, un crecimiento de 9.32%. El punto emotivo de la movilización fue el rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos y la situación de los migrantes venezolanos en El Salvador. Además, exigieron la liberación de la niña Maykelis Espinosa. Y en el marco del Día del Trabajador, María Corina Machado, así como Edmundo González Urrutia, emitieron varios mensajes dirigidos a los trabajadores venezolanos, especialmente a los del sector público, en donde indicaron que un cambio en la política evitará que sigan percibiendo salarios de hambre desajustados a la realidad económica de Venezuela. En su mensaje, María Corina Machado denunció que el trabajo en Venezuela se ha degradado, calificándolo de esclavitud, y acusó al régimen de Maduro de utilizar a los trabajadores para mantenerse en el poder. Afirmó que los trabajadores no reciben una retribución justa por su labor y que sus ahorros y prestaciones han sido saqueados debido a la inflación y la mala gestión económica. A todos los trabajadores, en especial a los trabajadores del sector público, el régimen te mete miedo porque te tiene miedo. Ellos saben que tú sabes que se robaron todo, que saquearon este país, incluido tus ahorros con la inflación, tus prestaciones con sus saqueos. Ellos saben que tú no les crees nada. Incluso cuando te dicen que nos tengas miedo, tú sabes que tú eres parte de esta Venezuela que hoy crece, que juntos vamos a recuperarla, que te necesitamos. Por su parte, Edmundo González Urrutia indicó que los trabajadores venezolanos han resistido mucho, cada día demostrando su valentía. Recordó que el 28 de julio muchos de los que apoyaban al oficialismo votaron en contra de Maduro. Afirmó González Urrutia que la política salarial de Maduro sigue dejando a los trabajadores y jubilados al borde de la miseria y que este tipo de medidas solo reflejan el desdén hacia el esfuerzo de quienes construyen país. Edmundo González aseguró que el compromiso es con los trabajadores, obreros, maestros, médicos, comunicadores y jubilados. Indicó que Venezuela necesita una reconstrucción profunda donde finalmente el trabajo sea respetado y recompensado. Entre tanto, la Plataforma Unitaria Democrática denunció este jueves, en el Día del Trabajador, la destrucción total del salario y las prestaciones sociales en Venezuela. Aseguran que millones de trabajadores en el país, así como adultos mayores, están sometidos a condiciones extremas que profundizan la crisis humanitaria en el país. A través de un comunicado, la coalición opositora calificó como una burla los recientes anuncios económicos de Nicolás Maduro y advirtió que se trata de una estrategia para ocultar el colapso laboral que somete a los venezolanos a un profundo sufrimiento y desesperación. En el texto denunciaron la ausencia de políticas públicas en materia económica, sumada a la gran corrupción con la que se han administrado los recursos públicos. Han sometido a los trabajadores a condiciones de esclavitud laboral. De igual manera, la organización política también insistió en que el voto de los trabajadores por un cambio político fue desconocido. Destacaron que el pueblo se pronunció el pasado 28 de julio con la esperanza de encaminar al país hacia el progreso y el restablecimiento de la democracia.
Igualmente, la plataforma unitaria afirmó que no cesa en su lucha por lograr el restablecimiento de la soberanía popular, convencidos de que la mejor política económica y social es reconocer la victoria del 28 de julio pasado. Y hoy, 1 de mayo, los trabajadores alrededor del resto del mundo también exigieron mejoras salariales y la protección de sus derechos. Veamos. En un año marcado por la guerra comercial global desatada por el presidente estadounidense Donald Trump, los trabajadores alrededor del mundo reclaman seguir siendo escuchados. Han vuelto a salir a las calles para reivindicar mejoras salariales y la protección de sus derechos en este 1 de mayo. En Francia, la Confederación General de Trabajadores se movilizó por la paz y la justicia social según sus organizadores y reclaman que desde la llegada de Trump al poder se habla de guerra o de deudas, pero que las cuestiones sociales están totalmente ocultas. En Alemania, unas 310.000 personas salieron a la calle en diferentes ciudades para manifestarse por aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, según la Federación Alemana de Sindicatos, que reúne a 5,6 millones de afiliados. El país lleva 2 años en recesión y las autoridades prevén un estancamiento para 2025, en gran parte por la guerra comercial. En Ginebra, cientos de trabajadores de agencias de las Naciones Unidas protestaron por los recortes de personal que están sufriendo muchas organizaciones internacionales, agravados tras la retirada de gran parte de la ayuda estadounidense. En Grecia, unas 7.000 personas, según la policía, participaron en Atenas en la manifestación convocada por los principales sindicatos para pedir aumentos salariales. Mientras miles de universitarios y afiliados a los 5 principales sindicatos de Serbia han reclamado al gobierno mejoras laborales como la jornada de 4 días y medidas contra la corrupción de la que acusan al presidente Aleksandar Vučić. Y en Estambul, decenas de miles de personas participaron en una gran concentración por el Día del Trabajador, en la que los sindicatos y los partidos de izquierda denunciaron un creciente autoritarismo del presidente Recep Tayyip Erdogan. En otro tema, la Organización Panamericana de la Salud reveló que al menos 14 países, entre ellos Venezuela, de los 39 que integran la organización, carecen de médicos y enfermeras para atender las necesidades de la población. El estudio La fuerza de trabajo en salud en las Américas, datos e indicadores regionales advierte que sin intervenciones inmediatas, las Américas podrían enfrentar un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores de salud para el 2030, comprometiendo el acceso universal a la salud en la región. Los investigadores encontraron que a pesar de que el promedio de trabajadores de la salud de 66.57 por cada 10.000 habitantes de los países que conforman la Organización Panamericana de la Salud supera el umbral de 44.5 de la Organización Mundial de la Salud. Los bajos promedios de Haití y Honduras contrastan con otros miembros de la Organización Panamericana de la Salud, como Cuba y Estados Unidos, que casi cuadruplican la meta de la Organización Mundial de la Salud, mientras Nicaragua no alcanza a llegar a la mitad del umbral de la Organización Mundial de la Salud. Bolivia, Saint Kitts y Nevis, Jamaica, Belice, Guatemala, Venezuela, Santa Lucía, Colombia, República Dominicana, Perú y Surinam completan la lista de los países que carecen de suficiente personal de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud. Factores como la limitada capacidad formativa, el envejecimiento de la fuerza laboral de la migración, especialmente en el Caribe, y la distribución desigual amplían la brecha, asegura el informe. El director de la Organización Panamericana de la Salud dijo que el personal de salud es la columna vertebral del sistema sanitario. Sin ellos, simplemente no es posible hablar de acceso ni de cobertura universal. El estudio examinó la situación del personal de salud a partir de 8 ocupaciones clave en la salud, como medicina, enfermería, partería, odontología, farmacia, fisioterapia, psicología y trabajadores comunitarios. Los investigadores de la Organización Panamericana de la Salud concluyeron que sin inversiones estratégicas en formación, regulación, condiciones laborales y distribución del personal, no será posible avanzar hacia sistemas de salud verdaderamente universales, equitativos y resilientes.
Y este jueves la Corte Internacional de Justicia reiteró de forma unánime que el régimen de Nicolás Maduro debe abstenerse de organizar o planificar elecciones en el Esequibo, zona en disputa con Guyana. El pronunciamiento reafirma las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia el pasado 1 de diciembre de 2023, las cuales ordenan mantener el actual estatus del territorio mientras se resuelve el litigio. Entre tanto, el gobierno de Guyana celebró esta decisión, tal como lo expresó el presidente Irfan Ali en su cuenta de Facebook, donde señaló que una vez más la postura de Guyana prevaleció, demostrando que se ajusta al derecho internacional. Según el fallo difundido, las medidas deben cumplirse de manera inmediata y efectiva. En el documento, la Corte subraya que se espera de una decisión definitiva sobre el caso. La República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa de la República Cooperativa de Guyana, que administra actualmente y sobre el cual ejerce control. Pese a la decisión inicial de la Corte Internacional de Justicia, el Colegio Nacional Electoral de Venezuela anunció comicios regionales en el Esequibo para el próximo 25 de mayo e inició la campaña electoral el pasado martes. En marzo de 2024, Guyana solicitó nuevamente a la Corte que emitiera medidas urgentes ante lo que consideró una violación del fallo anterior y un intento de alterar la situación vigente. Continuamos. 2 sujetos fueron abatidos en el estado Guárico durante un presunto enfrentamiento. Los hombres, al parecer, pertenecen a una organización criminal denominada La Sombra. Así iniciamos nuestra sección Regiones de Venezuela. El presunto enfrentamiento se registró en el sector Lomas del Este, específicamente en la vivienda número 6 en el municipio Leonardo Infante del estado Guárico. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles 30 de abril y de manera extraoficial se conoció que un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encontraban por la zona antes mencionada realizando labores de investigación y al momento de llegar a la vivienda fueron atacados con disparos. En el sitio se generó un enfrentamiento donde los hombres resultaron heridos y murieron una vez ingresados al hospital de Valle de la Pascua. Los sujetos fueron identificados como José Gregorio Hernández, de 24 años, y José Miguel Silveira, de 21. Presuntamente, ambos eran integrantes de la organización criminal La Sombra, la cual opera en dicha zona y mantiene a los habitantes azotados. En el lugar del hecho fueron incautadas 2 armas de fuego que fueron utilizadas por los abatidos para hacer frente a la comisión de la Policía Científica. El Ministerio Público fue notificado y se encargará de las investigaciones respectivas. Bajo la consigna Bono no es salario, trabajadores yaracuyanos se concentraron este 1 de mayo para exigir reivindicaciones salariales. La ocasión sirvió también para recordar a los trabajadores injustamente detenidos. Este día no es solo una lucha por el salario, es por las libertades y por nuestros derechos, destacaron en la convocatoria realizada en los espacios de la Casa Sindical del municipio San Felipe. No queremos bonos, nosotros lo que queremos es un salario digno, ajustado al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde tengamos salarios dignos, salarios que nos alcancen para comprar nuestra cesta básica, que hoy está por lo menos en $700. Nosotros con este salario, que está prácticamente hoy eliminado, nosotros tenemos un salario eliminado, tenemos prácticamente, vamos a seguir viviendo de un bono que no alcanza, que no nos ayuda en cuanto a nuestras reivindicaciones. A eso se suma la necesidad de defender los derechos democráticos y las libertades democráticas, porque tenemos educadores presos, tenemos trabajadores presos y también estamos luchando por su libertad. Desde ya los educadores y los trabajadores de Yaracuy nos pronunciamos a organizarnos, a defender nuestros derechos en lo que termina siendo la eliminación, la muerte del salario de los trabajadores. En el marco del Día del Trabajador, aunque se reconoce la lucha, también activistas laborales lamentan que la lucha sindical criminalizada aparte de la calle a todos los que deberían unirse para lograr mejor condición. Así opina en Margarita el dirigente de la Causa R comunista, Celis Hernández.
Es triste lo que estamos viendo. Y me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Bien, antes los trabajadores que yo conocí en mi época eran guerreros, luchadores. Ahora eso se acabó. Ahora no se arriesgan a decir las cosas de verdad, aunque las consecuencias sean catastróficas, pero hay que aceptarlo. Esta lucha es hasta el final. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos. 1.120 inmigrantes fueron detenidos en un operativo migratorio realizado en Florida. Una operación migratoria de una semana llevada a cabo en Florida acabó con la detención de 1.120 inmigrantes, lo que marca un récord en arrestos en una batida en un solo estado en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, destacaron autoridades locales y federales. Las detenciones ocurridas entre el 21 y 26 de abril se lograron tras la colaboración de personal de al menos 7 agencias locales de Florida con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que también tuvo el respaldo de agentes de la DEA, el FBI y la ATF, entre otros. Un total de 437 de los inmigrantes detenidos en dicha operación, denominada Marea Negra, son de Guatemala, 280 de México, 153 de Honduras, 48 de Venezuela, 24 de El Salvador, y 178 de otros países, según los datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó 2 amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes. Florida ha dado su policía a poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por el perfil racial que puede generar. Empresarios iraníes confían en las negociaciones con Estados Unidos para reactivar su economía. Los empresarios iraníes tienen los ojos puestos en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, con la esperanza de que resulten en el levantamiento de las sanciones y permitan reactivar el comercio, sacando al país del aislamiento económico internacional. Irán firmó un acuerdo nuclear en 2015 con 6 potencias, lo que supuso la apertura del país al mundo. Pero en 2018 el entonces presidente estadounidense Donald Trump abandonó el pacto y reimpuso sanciones, lo que hundió la economía iraní y volvió a desconectarla del sistema económico global. Para revertir esta situación, Teherán y Washington reanudaron negociaciones el 12 de abril. En paralelo, Teherán celebra una feria internacional con más de 800 empresas locales y representantes de 94 países. En este contexto, expertos señalan que las sanciones dificultan los pagos, el envío de mercancías y generan desconfianza entre las empresas extranjeras. Pese a ello, algunos empresarios, como el español Juan Manuel González, siguen apostando por el mercado iraní. Ahora Irán afirma que necesita 100.000 millones de inversión extranjera para crecer un 8%, modernizar infraestructuras y reactivar sectores clave como el energético, que requiere al menos de 20 millones para explotar sus enormes reservas de gas y petróleo. Y la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, busca que las municipales de 2026 sean su trampolín para conquistar el poder. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, pidió este jueves a sus simpatizantes que se utilicen las municipales del 2026 como trampolín para llegar al poder tras su inhabilitación que le impediría presentarse en 2027 a las presidenciales. Le Pen aseguró en un discurso en Narbona ante varios miles de personas simpatizantes de la agrupación nacional con motivo del 1 de mayo que en las legislativas de 2024 les robaron la victoria y ahora quieren robarla de 2027, pero no lo conseguirán. Aludiendo directamente a su situación judicial en espera de un juicio en apelación con una decisión en el verano de 2026 que le pudiera retirar esa inhabilitación,
Le Pen dio a entender que tienen que prepararse para un escenario en que no obtuviera lo que pide. Su intención es constituir un movimiento de cargos electos, y eso municipio por municipio, dijo, porque a su parecer, desde los gobiernos municipales, se pueden empezar a aplicar las políticas que propugna la agrupación nacional. Y luego que la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras señaló que no existen condiciones para garantizar el proceso electoral del 30 de noviembre, la presidenta de ese país, Xiomara Castro, exhortó a la ciudadanía, en especial a la clase trabajadora, a exigir la celebración de elecciones generales, libres, justas, pacíficas y democráticas. Como presidenta de Honduras, hoy que se encuentra en riesgo nuestro sistema electoral por las irresponsables declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, pero especialmente a la clase trabajadora, a exigir la organización y realización de las elecciones generales el domingo 30 de noviembre, libres, justas, pacíficas y democráticas. La democracia nos hace libres. Hoy reafirmo mi compromiso con ustedes. Seguiré cumpliendo, seguiré luchando, seguiré defendiendo este proceso de refundación y socialismo democrático que iniciamos juntos.